Amigos, un gusto darle la bienvenida al programa de hoy a la doctora Lisandra Pérez, neumóloga. Doctora Pérez, ¿cómo está? Hola, muy bien. Un gusto, como siempre, estar aquí. Para nosotros también, un gusto tenerla acá en el programa. Bueno, doctora, el tema de hoy que queremos compartir con usted, que queremos revisar con usted, yo diría que es casi un tema legal. Porque, y causal de divorcio. Y causal de divorcio, correcto, porque he oído esto de si tú sigues roncando de esta manera, yo me voy a divorciar. Y eso como que es una causal de divorcio. Sí, es una causal de divorcio y de ruptura momentánea, en lo que uno los puede ayudar, claro está. Esperemos, en lo que consultan a un especialista como la doctora. Además de que es un tema que hemos escuchado hablar en noticias, leer en los periódicos, de esta gente que se queda dormida mientras va guiando y tienen accidentes de carro. O sea, que eso podría ser un aspecto de un aspecto legal importante. Y bueno, amigos, estamos hablando de apnea de sueño. Exactamente. Deberíamos comenzar, doctora, con definir. Exactamente. Apnea lo que significa es dejar de respirar. Dejar de respirar mientras uno duerme. Hay 3 tipos de apnea del sueño: la obstructiva, la central y la mixta. Vamos a revisar. Obstructiva es donde hay una obstrucción de la vía de aire a nivel de cuello. La central es donde el centro de respiración del cerebro no da el comando adecuado para poder respirar. Y la mixta, que es una combinación de ambas. La más común es la obstructiva, que se ve mayormente en pacientes sobrepeso, pero que no necesariamente tiene que ser un paciente sobrepeso. El 25% de los pacientes pueden ser delgados. Eso es interesante porque siempre se asocia el problema, y a veces incluso de manera en la casa, con los amigos, es que tiene que bajar de peso porque seguramente, pero no podemos confiarnos que sea esa sola la causa. Porque pueden haber causas anatómicas, estrechez de la vía de aire, amígdalas grandes, obstrucción nasal, sea por pólipos, congestión, etcétera, etcétera. Y una cosa bien importante, disculpe que lo vaya a interrumpir, es que no necesariamente el roncar es sinónimo de tener apnea del sueño. No es sinónimo, pero el que tiene apnea del sueño sí ronca. O sea, que son 2 cosas independientes. O sea, siempre que hay apnea del sueño, la persona, un síntoma va a ser. ¿Otros síntomas, doctor, alrededor de...? Ok, importante. Esta entrevista yo se la hago a la pareja de cama, porque obviamente uno no se conoce cuando está durmiendo, no se ve. Sensación de que hay ahogo, de que se quedan sin respirar, que la persona lo tiene que jamaquear porque se quedó sin respirar. Esa es una bien importante. La segunda, como no estamos durmiendo adecuadamente, porque como Dios nos hizo tan perfectos, en el momento que no respiramos, el cuerpo da una señal de despierta para que oxigenes. Pues estamos toda la noche entre un sueño liviano, despertares, y por la mañana, si uno no duerme, se siente cansado, que el sueño no fue restaurador. Insomnio. No es que se queden dormidos en donde quiera, a veces el insomnio puede ser un síntoma de apnea del sueño. Conciliarlo. Conciliarlo, exacto, porque conciliarlo. O sea, adquirir el sueño, poder dormir. Interesante. Dolores de cabeza, especialmente durante el día, pérdida de memoria, cambios en el humor, falta de energía. Esos son algunos cambios que podemos ver en un paciente que tiene apnea del sueño. Interesante, doctora, porque bueno, aunque usted acaba de mencionar que el principal síntoma es el ronquido, pero es mucho más que ronquido. Sí, es mucho más, es una gama de cosas que todas se tienen que entrelazar. Ahora, ¿con qué patología estará relacionado la apnea del sueño? Con las patologías endocrinas específicamente. Por ejemplo, pacientes con hipotiroidismo se relacionan a apnea del sueño. Pacientes con descontrol del azúcar, diabetes mellitus. Pacientes cardíacos, especialmente la que es central. Un paciente con apnea central envejeciente tiene que pensar en que tiene fallo del corazón. Y básicamente no es que esté relacionado, pero apnea del sueño podría empeorar enfermedades como la presión alta, el fallo del corazón, predispone al paciente a desarrollar derrames cerebrales, descontrol de las azúcares, descontrol de grasas, colesterol, triglicéridos. O sea que es un problema metabólico, que el paciente no pueda rebajar. Eso es otra cosa que puede verse asociado, sí, porque el problema es metabólico. Pero qué importante, ¿no? Esto hay que atenderlo de manera mucho más seria de lo que uno piensa. Sí, de hecho, un paciente con apnea del sueño no atendida eventualmente puede tener el riesgo a muerte súbita. Eso le iba a preguntar. Por arritmias. Exacto, eso le iba a comentar, porque entiendo que quizás una consecuencia podría ser... por enfermedad cardíaca, por derrames cerebrales y específicamente por arritmias cardíacas.
Ahora, doctora, especialistas como usted, ¿cómo hacen para asegurarse que el síntoma que trae como queja el paciente es a causa de una apnea de sueño? Ok. Lo primero es hacer la entrevista con el paciente, preguntarle toda esta serie de cosas que estamos describiendo. Número 2, hay unas herramientas, unos cuestionarios que se le hacen al paciente donde se gradúa el nivel de sueño que pueden tener en distintas actividades. Por ejemplo, hablando con una persona, te da sueño, que se supone que uno hablando con una persona esté totalmente alerta, pero hay gente que se puede quedar dormida hablando con uno, que le puede dar, que cabecean, como decimos uno. Características físicas, por ejemplo, tamaño del cuello. Un cuello que mide más de 16,5 pulgadas ya es sinónimo de que el paciente puede tener apnea del sueño. Oh, wow, ensanchado. La apertura de la boca. Mientras menos yo vea en la apertura de la boca, más es el riesgo de que ese paciente se pueda obstruir al dormir. Por ejemplo, cuando abre la boca se supone que yo vea base de la lengua, amígdala, la úvula y paladar blando y paladar duro. Mientras menos estructuras yo vea, más es el riesgo de ese paciente de tener apnea del sueño. Y obviamente, la clínica, nada lo sustituye. Cuando yo tengo la clínica, las características, le da más a hombres que a mujeres, pero no quiere decir que a las mujeres no le dan. Claro. Pues si yo tengo la sospecha, el método de identificar este problema es haciendo un estudio del sueño. El paciente se tiene que quedar una noche a dormir en un laboratorio del sueño donde se monitorea respiraciones, ondas cerebrales, ritmo cardíaco, oxigenación, movimiento de las piernas. Y entonces ahí uno puede determinar si el paciente tiene apnea realmente, ya sea obstructiva, ya sea central o mixta. Así que el diagnóstico se hace con un estudio del sueño. Definitivamente, qué bien, qué interesante. Definitivamente, amigos, estamos hablando con un especialista. Doctora, ya se nos fue el tiempo, me preocupa, estaba pensando que nos queda el tema de tratamiento, cómo se trata, pero yo le voy a invitar a que hagamos una segunda parte de esta entrevista. Fantástico. Para entonces compartirla con los amigos en unas ediciones futuras. Perfecto. Y tengamos el tiempo suficiente. Seguro que sí. Doctora Lisandra Pérez, encantado como siempre de haberla tenido acá en el programa, y a ustedes, amigos, Más de tu Salud Informa, no se vayan.